Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas, seguidores de Un Café con Autor. Un servidor, Bruno Moyoli, una tarde más, la número ya 85, trayendo una novedad de nuestra editorial de referencia de Sclede Brouwer y, por supuesto, al autor que nos acompañará en breve y, bueno, pues donde podremos comentar acerca del libro que presentamos hoy. Es un invitado de la casa. Diría que no solamente es de la casa, sino que ya es una persona bastante conocida en Café con Autor, José Carlos Bermejo. Lo hemos presentado, que yo recuerdo, al menos en 4 ocasiones. Y es normal porque es un autor muy prolífico que tiene además la generosidad de recoger su experiencia profesional y plasmarla con bastante rigor, pero de una manera muy aplicable en sus libros. Y hoy nos va a presentar Escucha y Consuelo, la palabra que sana. José Carlos Bermejo, unas anotaciones puntuales sobre él y ahora lo presentamos en Café con Autor. Es religioso Camilo, doctor en Teología Pastoral Sanitaria y máster en Bioética y Counseling. Es profesor en diferentes universidades y ha publicado cerca de 60 libros relacionados con la humanización y la salud, muchos de ellos en The Sclede Brouwer. Le vamos a dar paso porque lo interesante es la conversación con él. José Carlos, buenas tardes. Es un placer volver a tenerte en Café con Autor y presentando pues un libro que se antoja ya interesantísimo desde el título. Escuche, Consuelo, la palabra que sana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy cordial, Bruno. Te envidio porque te encuentras con los autores y además así te pones al día, ¿no? De la posibilidad de leer temáticas, bueno, son para mí De lo más interesante. de mucho interés. Potencial Aunque humanizador. tengo libros en cola, ya te digo que a veces miro y digo, esa columna de leche, no veo el momento de terminarla, porque además nunca termina de renovarse. Pues estoy contento de que haya salido este libro. Mira, tú sabes que yo creé en 1997 un centro de escucha y Cierto. me he dedicado mucho a la formación y me dedico, ¿no?, a la formación de profesionales de la intervención, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, enfermeros, en fin, a la formación para la cualificación de la relación, ¿no?, de la relación, en la comunicación profesional. Pero nunca Profesional. le había dedicado tanto tiempo como he hecho ahora a explorar, me parece a mí, ¿no?, la envergadura de la escucha. Y es lo que he hecho en este trabajo. Una mirada a la dimensión, me atrevería a decir, a la dimensión más ética, no tanto filosófica, a lo mejor en algún momento, ¿no? Pero una mirada, yo lo diría así, como la envergadura de la escucha, no solo del oír, sino del entrar en contacto con, sobre todo con las personas que sufren, que es la escucha aplicada a las profesiones de ayuda. De ayuda. Uno de los arranques con los que uno puede encontrarse en ese libro, Escuche, Consuelo, la palabra que sana, dice, la escucha y la palabra tienen el poder de consolar. Y bueno, me gustaría que entraras ya ahí, porque ciertamente escucha y consuelo son los dos términos que ligan el título. Dice, la escucha y la palabra tienen el poder de consolar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consolar, José Carlos? Mira, tengo una anécdota, Bruno. Recuerdo caminando por Ávila que un viejo profesor que vive en Italia, que también escribe y publica en Desclé, ¿no?, Luciano Sandrin, me dijo, pues se está escribiendo, se está investigando sobre consuelo. Digo, a mí me parecería esto como una palabra pasada, antigua, otra anécdota, lo que me pasa con la gente de las funerarias, que también quieren humanizar el acompañamiento. Cuando escuchan que yo formo en counseling, a veces lo tergiversan y dicen, no, pues este es un formador en consueling. Y me hace gracia, porque dan con una clave, no diciendo la palabra counseling, precisamente dicen algo que tiene de fondo, ¿no?, que es el poder consolador, consueling de la relación. Mira, en la antigüedad, y es lo que también he hecho en el libro, estudiar un poco, en la antigüedad clásica también se le daba más importancia a la palabra consuelo, y sobre todo nos adentramos en el mundo griego, se intentaba consolar a las personas que sufren a través del raciocinio, del razonamiento, de la lógica. No sé, pensemos aquel clásico silogismo, ¿no? Todos los hombres son mortales. Tu padre era hombre, tu padre era mortal, date por consolado. Hoy no nos atenemos a estas variables. De Las que razones ya no las entendemos como tan poderosas, ¿no? estamos en la edad de la conexión por el mundo mucho más emocional,
y por la compasión, la genuina compasión de unos para con otros. No sé si estamos canonizando también en exceso el mundo de los sentimientos, pero sea como sea, hoy, como siempre, necesitamos consuelo. Si jugamos un poco con las palabras, que esto no es muy legítimo, ¿no? Cuando nos preguntamos sobre su origen, cómo se forman, sí, pero si jugamos un poco con ella, mira, consuelo sería lo contrario de sin suelo. Bueno, cuando uno no tiene suelo, se hunde, se cae, siente la incertidumbre, la amenaza del vacío, del abismo. Esto nos pasa cuando perdemos a un ser querido, cuando tenemos una situación crítica, cuando una crisis de identidad, una necesidad de tomar decisiones en una encrucijada importante. En particular cuando perdemos, ¿no? Imagínate, después de los terremotos y de la guerra, cuántas personas hay absolutamente desconsoladas, ¿no? Bueno, creo que efectivamente la palabra consuelo, es decir, esa posibilidad de encontrar un suelo, un lugar donde apoyarse, es muy legítima y muy actual y la tenemos que rescatar. Claro que no como en la antigüedad, para ver cómo nos consolamos, a ver quién da más con razones que pesen, para consolar al desconsolado o al que está en la desolación, las palabras son fuertes, ¿no? No es ese momento, hoy es el momento de que nos sentimos aliviados, reforzados, sostenidos, consuelo, ¿no? Enganchados, cuando alguien nos permite la narrativa, la narración, el desahogo, que si jugamos también con esta palabra, desahogo, lo contrario de el que no se desahoga, se ahoga, ¿no? Se ahoga. Bueno, pues encontrar a alguien que nos escuche mientras nos narramos, esta es una fuente impresionante de consuelo. Y aquí en el libro exploramos este significado de consolar y su historia también. Tal como lo has dicho ahora, recogiendo ese elemento, pareciera que consolar es una cuestión que parte de cero. Esta persona necesita consuelo, voy y se lo doy, pero el consuelo de alguna manera sería el destino al que llegamos previamente desde una posición de, bueno, has hablado de la escucha, ya introdujiste el elemento de la escucha ahí, ¿no? Nos has hablado un poquito del consuelo. ¿Qué te parece si nos adentramos en esto de la escucha? Porque también hacías esa distinción entre oír y escuchar. A veces creemos que escuchamos y realmente tan solo estamos oyendo, ¿no? José Carlos. Audire, también en latín a veces tiene su bondad, ¿no? Es de los oídos, audire. Sin embargo, auscultare. A mí auscultare me evoca rápidamente al médico que tiene su fonendoscopio colgado, ¿no? En el cuello, con el cual se define, se presenta en sociedad con el fonendo, que es ese instrumento que utiliza para ponerlo en el corazón, en las proximidades del corazón y de las vías respiratorias, para escuchar la entrada y salida del aire y el pálpito del corazón. Bueno, escuchar tiene que ver con esto, ¿no? Con intentar conectar, auscultare, con la vida interna de quien quiere, de quien se narra, de quien nos comunica. Yo tengo el defecto este de que siempre pienso en las relaciones de ayuda, ¿no? Es decir, cuando uno es o profesional o voluntario, me da igual, pero cuando está en relación con otra persona que espera de esta relación algún tipo de relación terapéutica, de soporte, de acompañamiento, de terapia, ¿no? Bueno, escuchar hay alguien, un autor que dice que es casi imposible que se produzca, porque es como tender un puente de un extremo a otro de un gran desierto. Y más aún, dice, a lo mejor nunca conseguimos escucharnos. O más aún, dice, lo recojo por ahí, quizás la escucha se produce en ese desierto tremendo que nos separa a las personas, ¿no? Y habría que sorprenderse si alguna vez nos encontráramos en la verdad del otro, en su realidad, con estas dos sagradas orejas, que tenemos dos y una boca, decía Una boca. Terencio, tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Bueno, nos estabas hablando de tu escucha y en la lectura de tu libro señalas cómo la escucha no es verdadera si no es activa, ¿no? Y cuando hablas de activa, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué ingredientes ha de mostrar realmente esa escucha para que sea una escucha prolífica, ¿no? Constructiva, una escucha que realmente puede luego llegar a aportar en el consuelo? Para mí se podría decir que la escucha activa es la dimensión conductual más clara de la empatía. Suene como suene, pero la empatía es una actitud, ¿no? Con su dimensión cognitiva, afectiva, conductual,
Y no solo la empatía cognitiva, ni la empatía afectiva, hay mucha literatura, también hay esa parte que quiere que maticemos, ¿no? Yo prefiero hablar de la empatía terapéutica y para contextualizarla en las relaciones de ayuda. Bueno, pues la dimensión conductual de la empatía, es decir, el modo como hacemos operativa esta actitud con su proximidad a la compasión también, ¿no? Pues es la escucha, que es la recepción del mundo de los significados, que la persona de alguna manera esclaviza en las palabras, porque las palabras son también una traición, ¿no? Cuando alguien se narra es como meter en una jaula su mundo. Y claro que no se narra solo con las palabras, no nos narramos solo con las palabras, sino a través del lenguaje no verbal, el paralenguaje. Escuchar es hacer ese esfuerzo que tiene un precio, lo decimos también, lo digo en el libro, ¿no? Ese esfuerzo por recoger lo que el otro vehicula a través de los elementos de la comunicación para darle al otro una hospedería, yo diría yo, un hospedaje, ¿no? Hay una dimensión hospitalaria Hospitalaria. en la escucha. Y para esto, para que yo te hospede en algún lugar, tengo que tener sitio, ¿no? O si lo tengo todo ocupado, todas camas, habitaciones o sofás o lo que sea, pues tengo que liberar algún espacio para que tú te pongas cómodo. Bueno, pues así también, para escuchar hay que tener sitio, hay que en el interior de una persona para que esta hospitalidad narrativa, algunos dicen así, la refiero en el libro, ¿no? que es, por otro lado, el resultado de una competencia narrativa para acompañar al otro a que se diga a sí mismo. Incluso yo creo que se puede decir que la escucha es también la hospitalidad de lo que el otro no dice. Y a veces hay... ¿Qué significa para el otro lo que dice? Está muy bien si lo logro alcanzar con mi escucha. Pero ¿por qué no dice lo que no dice sin interpretar en exceso? ¿Y qué significa para el otro lo que no dice, pero en el fondo me está comunicando? Esto es un arte con su precio, ¿no? Su precio. ¿En qué sentido el precio lo señalas así? Bueno, tantos profesionales cobran por esto y es legítimo, ¿no? Yo te escucho, tú te sientas de frente de mí durante 50 minutos, te narras normalmente en tu sufrir o en tu incertidumbre, y yo te escucho y te devuelvo tu realidad como con un espejo, es lo que hacemos en tantas sesiones de acompañamiento, ¿no? Para que seas más consciente. La mayéutica socrática, ayudar al otro a que vaya narrando. Pero tiene un precio no solo económico, que lo cobra quien lo cobra, excepto los voluntarios, sino tiene un precio emocional, que es lo que también llamamos la fatiga por compasión, ¿no? O el precio de la empatía. Escuchar el sufrimiento del prójimo comporta... es como una esponja. Escuchar, yo creo que es como hacer de una esponja, que es recoger lo que del otro es absorbible, y absorbemos efectivamente. Hay un tope también, hay un tope que es la saturación, como la saturación de una esponja. También hay cantidad limitada de posibilidad de escucha en un día y en un ciclo sin descansar, la unidad de tiempo que sean. Pero también se produce que al acoger el sufrimiento del prójimo, en el tipo de relación que sea, pues se produce un cierto eco dentro de nosotros, ¿no? Que nos evoca nuestra propia fragilidad, aquella a la que nos referimos en aquel otro trabajo sobre el sanador herido, ¿no? Publicado no hace tanto tiempo. Y a veces nos da la impresión en la escucha, lo cuento en algunas páginas, como la narración del otro de su sufrir es como un regalo que nos hace para describir nuestra propia fragilidad. Bueno, y esto se paga con el precio de la fatiga por compasión y de lo que cuesta encontrarse con uno mismo, narrado por el que nos cuenta sus sombras, diríamos en términos junguianos. Sí, porque lo dices porque encontramos reflejos nuestros, ¿no? Ahí, y lo que esos reflejos provocan en nosotros, ¿no? Porque yo también tengo familia, porque cuando escucho tiene dificultades con su pareja, con sus hijos, se despierta en nosotros la propia vulnerabilidad, y entonces, digamos, el precio que hay que pagar por escuchar es encontrarse también con uno mismo y con las propias oscuridades. La luz no está lejos de la oscuridad, pero cuando escuchamos en terapia
pues lo que acogemos es la cara oscura de la vida, de las personas que sufren y buscan el consuelo de la escucha, Consuelo. ¿no? Cierto. Y bueno, para quien se ha incorporado ahora, hoy estamos con José Carlos Bermejo presentando Escucha y Consuelo, la palabra que sana de Desclée de Brouwer. Y recogiendo y retomando de nuevo la conversación, José Carlos, me decías bueno, que escuchar tiene un precio y has descrito algunos de esos elementos, y aunque has escrito ese libro también desde una visión de la ayuda, el acompañamiento profesional, la escucha o ese trabajo de consuelo también profesional, oye, pero en el día a día muchas veces encontramos en el seno de las relaciones esta expresión, ¿no? Que las personas se dicen unas a otras, no me escuchas, ¿no? Y bueno, escuchándote a ti ahora también, entiende uno que realmente detrás de esta expresión muchas veces lo que se está reclamando es la necesidad de conexión que no encuentra uno en quien escucha, ¿no? Oye, no me escuchas, básicamente, oye, no conectas conmigo, oye, no empatizas conmigo, ¿verdad? Es un poco ese reflejo, ¿no? Y estamos en un momento crítico, Bruno. Esta cultura visuocentrista que estamos construyendo, no digo para juzgarla, sino para describirla, ¿no? Esta sociedad más líquida. Fíjate que WhatsApp ya nos permite que nos escuchemos los audios que nos enviamos por velocidad de 1,5 o 2. Uf, me parece horroroso eso. Esto quiere decir que queremos ahorrarnos tiempo de escucha. Si 2 minutos tuyos yo me los escucho en uno, me siento que me ahorro 1 minuto. Es algo horroroso en cuanto que es una indisposición del que escucha a emplear el tiempo que el otro emplea en la comunicación para acogerle, ¿no? Y también porque intentamos hacer 2 o 3 cosas a la vez, y también es un problema al que podemos entregarnos incluso sin darnos cuenta en estos tiempos de las conexiones, ¿no? Que por un lado escuchamos, nos conectamos, encendemos la pantalla, y por otro lado hacemos una o otra o 2 cosas a la vez. Bueno, estos son virtualidades, pero también son una dificultad que nos puede surgir como resultante, que es que después, cuando alguien desea sinceramente ser escuchado con la calidad de la presencia total, ¿no? Y al ritmo como él se narra y con toda su persona, pues surja esta lamentación de es que no me escuchas. Y el otro con frecuencia se defiende, ¿no? Pues si quieres te repito todo lo que has dicho. Y la respuesta suele ser esta: ya, pero no me has escuchado. Es decir, no me has regalado tu persona, tu presencia, tu mirada, tu capacidad de mostrarme. El calificativo de activo para la escucha está también en esto, en el que mostramos que hemos captado lo que el otro quiere comunicar, ¿no? Egan lo llamaba la empatía avanzada, aquel discípulo de Carl Rogers que avanzó un poco en el modelo del no directivismo de la psicología humanista, ¿no? Gerard Egan lo llamaba la empatía avanzada, a esa capacidad de comunicar lo que hemos comprendido de lo que el otro ha transmitido para que el otro perciba que le he escuchado. Y por eso apreciamos tanto el tiempo de calidad, ¿no? Que a veces se produce con una cerveza en medio, ¿no? Pero lo buscamos también en las sesiones de terapia para compensar en parte la carencia de... Estoy estudiando ahora, te cuento, Bruno, también el tema de la ternura, que lo convertiré en algún trabajo. Y también al explorar ese tema, se habla de el asunto del tiempo, ¿no? Del uso del tiempo en términos de paciencia para escuchar, para acoger, para hospedar. Y hoy vivimos en tiempos de querer mostrar prisa. Fíjate el que se ve una película de 90 minutos en 45. Pues Qué absurdo. no sé qué hará en los otros 45, si se consumirá otra y se disfrutará 2, o si se construye una identidad deshumanizadora, ¿no? El respeto de los tiempos, tan importante en tantos aspectos de la vida, ¿no? En el de recuperarse, en el de expresarse el amor, en el de escucharse. El respeto de los tiempos es un desafío para Enorme. sincronizarnos, y la cultura del encuentro, para construir encuentro de verdad en nuestra realidad. Quizás, y es una impresión que comparto contigo, y
por supuesto, puedes no tenerla tú también, puedes no tenerla tú, ¿no? Pero creo que también en los tiempos que corren, donde quizás se ha estimulado demasiado esa visión a veces egocéntrica en exceso, también desde esa posición es difícil la escucha, ¿no? Porque la escucha esa de calidad de la que tú estás hablando requiere hacerlo desde una posición también de humildad, ¿no? De querer entender y descubrir. Y muchas veces estamos en lo que decimos, estamos en la escucha y sin embargo estamos intentando ya adivinar y adelantarnos a lo que nos van a contar y dar la respuesta cuando realmente parece que estamos escuchando, pero no lo estamos. Y yo lo que he notado, y es eso que comparto contigo, que a veces es que la otra parte, ya sea un profesional, por su sabiduría, por la experiencia, el bagaje que tenga, o en fin, los casos que haya visto, o una persona de la calle, un conocido, no lo hace desde una posición, eso, de humildad, ¿no? De alguna manera se cree en posesión de, pues ya de una verdad que ha de compartir y que muchas veces pues no tiene sentido cuando te la dan, ¿no? Y dices tú, bueno, efectivamente, esta persona no me ha escuchado. Puede saber mucho de lo suyo, pero no me ha escuchado. Y esa es una crítica que a veces los profesionales en el mundo de la salud pues recibimos o nos llega. Si la recibimos, oye, qué bueno, es un estímulo para poder mirarnos y decir que está fallando aquí. Pero si no es por nosotros y sí por la de otros profesionales, pues quizás pensemos, oye, quizás es que hemos desarrollado mucho una serie de recursos, competencias muy técnicas y quizás hemos dejado de estimular aspectos, pues no sé si más pertenecientes a la persona y que requieren de eso, ¿no? Una posición de humildad, una posición de acompañamiento desde la no imposición, la no directividad que decías antes. En fin, en tu experiencia, ¿eso cómo lo veis en relación a la escucha y el consuelo? Fíjate, esta palabra que traes a colación de la humildad merece un capitulito en el libro de hoy, ¿no? Escucha y consuelo, porque he hecho un trabajo que no me imaginaba yo anteriormente que podía hacer, que es vincular la escucha con las virtudes. Parecería que hasta ahora ha sido una especie de conversión de mi parte. Parecería que hasta ahora me hubiera dedicado tanto a la formación en escuchar. En los alumnos de los máster en counseling que impartimos en nuestro centro o máster en intervención en duelo, bueno, pues vamos a acompañar a las personas en el entrenamiento para la escucha, ¿no? Y ahora me he dado más cuenta de que esto no es solo una cuestión de técnica, que también, ¿no? También. Sino que es una cuestión más honda de lo que parecía, ¿no? Por eso lo he puesto en relación con las virtudes. Y una de las virtudes es esa, la humildad, la humus, ¿no? Que significa abajarse, salir del propio punto de vista, de los propios criterios, estar dispuesto a escucharlo todo. El otro día, en unas jornadas en Sevilla sobre prevención del suicidio, transmitíamos también experiencias de escuchar y alguien evocaba lo que decía un usuario de los centros de escucha, ¿no? Pero aquí puedo decirlo todo. Este es un lugar donde puedo decirlo todo. Me lo van a coger todo o me van a reñir o me van a imponer o me van a dar consejos que yo también soy capaz de, pistas de acción que yo soy capaz también de encontrar si me atienden, si me escuchan con la humildad de quien reconoce que el protagonismo absoluto en la relación terapéutica lo tiene el cliente, ¿no? Lo tiene el ayudado, el usuario, podríamos decir hasta el que paga, digamos, ¿no? En términos, quien pide ayuda. La tendencia a consolar, porque quizás por eso esta palabra también ha adquirido connotaciones peyorativas, ¿no? La tendencia a consolar con palabras bonitas o con superficiales que desdramatizan, ridiculizan, juzgan, dan soluciones inmediatas, pues ha sido lo que ha podido contribuir a que se desprestigie la solidez de la palabra consuelo, ¿no? Un gran ejercicio de humildad, de humus. Humildad viene de humus, ¿no? De ahí viene la palabra humanizar, que en otros trabajos también la exploramos. Salir, a bajarse, entrar en el mundo del otro, entrar en su tierra, en su terreno. No lo sabía, pero me encanta escucharte. José Carlos. 4 capítulos. El consuelo, y empiezas desde el desconsuelo y la desolación, como ese espacio en donde el consuelo va a ser necesario. Llegas a la escucha que acompaña y consuela. Y el tercer capítulo me sorprendió gratamente porque arrancas con dos aspectos aparentemente contradictorios, sufrimiento y humor, ¿no?
Y bueno, y ahí entras en el desglose del humor y la salud, el humor y el sufrimiento, el humor que protege. Oye, pues cuéntanos, por qué el humor? Bueno, el humor, Bruno, es una cosa muy seria, ¿no? Y no nos podemos tomar superficialmente el tema del humor. Podemos hacer humor, pero es una cosa muy seria. La escucha genera buen humor, buenos humores, y libera buenos humores. El humor es un fenómeno complejo. Yo creo que tiene que ver, mira, con una mirada alternativa a la realidad, ¿no? Hay que tratarlo con seriedad. En otros tiempos lo estudié también para escribir, porque yo llevo años coordinando también la elaboración de unos calendarios que se distribuyen por miles, ¿no? y que son humor, que son humor. Cada mes tiene una viñeta de un humorista y se distribuyen por miles gratuitamente. Y intentamos vincular el humor con la salud y por lo tanto con el sufrir, con el enfermar y hasta con el morir, que eso ya es una obra de arte, ¿no? Es una obra de arte. El humor no es el chiste. Hay muchos tipos de humor, el blanco, el negro, el marrón, el amarillo, y hay humores, la ironía defensiva, ¿no? Hay humores sanos y humores que humillan. Si humillan ya no son buenos humores, sino faltas de respeto. Entonces también esto ha sido estudiado, fíjate, los vínculos entre humor y salud y sufrimiento ha sido estudiado por algunos filósofos como Kierkegaard, ¿no? Y algunos filósofos hoy también quieren que se profundice este tema por su seriedad. Sabemos que el humor es un factor protector de resiliencia, esa posibilidad de crecer con ocasión de la adversidad. Es protegida también por la mirada alternativa ante el propio sufrimiento, ¿no? Hay alguna película como Patch Adams que nos presenta al protagonista, ¿no?, de médico con una buena conexión con el paciente desde un genuino sentido del humor que permite al otro, vamos a decirlo, reírse hasta de sí mismo, ¿no? Diríamos, y el que no se haya reído hoy de un poco de sí mismo, que intente volver a mirarse al espejo, que Ya va tarde. encontrará seguro motivos para hacerse una mueca y sonreír. Esto no es quitarle la gravedad de la experiencia del sufrimiento y el sagrado respeto que merecemos cuando nos narramos, ¿no? Pero fíjate que hasta para sobrevivir, como vemos en las películas de guerra, ¿no?, desgraciadas, cuando evocan una realidad, pero hasta para sobrevivir cuando la amenaza de muerte nos pisa los talones, podemos defendernos también con la ironía, que son, al fin y al cabo, son mecanismos de defensa. Bien utilizado el sentido del humor es también un recurso, es muy delicado, ¿no? Es como la intención paradójica. Claro. Y en todo caso hay que ponerlo al servicio del posible consuelo que también nos podemos dar a nosotros mismos, uno a sí mismo, ¿no? La autocompasión en su sentido más genuino, en el que se está también, pues, estudiando y explorando en los últimos años, ¿no? Qué interesante el escucharlo. Me viene un poco la idea, ¿no?, la reflexión, escuchándote precisamente sobre el humor, pues como realidades que pueden ser muy complejas, dolorosas o traumáticas, a veces las podemos desde la exageración del humor, ¿verdad? Entenderlas, encajarlas, incluso ser capaces de discernir de la interpretación tan exagerada incluso que podemos estar dándole, ¿no? Oye, sí que es una herramienta y una actitud también con la que trabajar, pero como decías, y estoy de acuerdo contigo, qué refinada es, qué delicadeza, que requiere una mirada muy precisa para emplearla en el momento preciso con un efecto de consuelo o un efecto de ayuda, ¿no? La mayor parte del sufrimiento que experimentamos los seres humanos nos viene de la interpretación que le damos a lo que nos pasa, ¿no? A veces con esa severidad que mira lo que me ha dicho, mira lo que me ha pasado, que cuando lo narramos también, al narrarlo es un modo de empoderarse y de relativizarlo en cierta medida, ¿no? Y uno puede efectivamente hasta sentir el ridículo de decirlo cuando nos encontramos con nuestra propia significación de los hechos y de los traumas vividos.
Bueno, qué bien si el que nos escucha nos ayuda a tomar perspectiva, ¿no? Que es también lo que hacemos con la escucha, ayudar al otro a poner perspectiva, a complementar esa mirada de gallina tan próxima a la realidad que a veces tenemos con nosotros mismos, con esa otra mirada de águila que nos da perspectiva y nos permite, digamos, relativizar, no en el sentido de minimizar su importancia, pero sí mirar desde más puntos de vista. Y de ahí viene la palabra experiencia, ¿no? Experiencia, conocimiento de una realidad desde fuera y desde muchos posibles puntos de vista. A esto ayudamos mediante la escucha terapéutica, mediante la escucha activa en contextos de malestar, de sufrimiento, de trauma. ¿Cuánto libera, por otro lado, poder regalar escucha al otro, ¿no? Hay muchas personas que no han llegado a dejarse escuchar en algunos de sus traumas, ¿no? Y viven esclavos de la no comunicación, de la no narración, y como esperando la garantía de que alguien no les va a escuchar para permitirse, para darse el permiso de nombrar lo que les sucedió, el trauma, aquella experiencia de daño del pasado, o ese modo tan íntimo de vivir nuestras pérdidas, ¿no? En el duelo, fíjate que ahí podemos constatar cómo efectivamente la persona necesita ser escuchado, porque además el corazón le pide decir N veces lo que significaba para él el ser querido con el que se vinculó, que era su hijo, su padre, su pareja. Por eso ahí hay que decir SOS, que me escuchen, ¿no? No que me obliguen a narrar o a repetir, sino que estén dispuestos a que yo me tenga que liberar del desconsuelo que me produce la pérdida. Ahí verificamos el poder grandísimamente terapéutico, sanador que tiene la... Mira, hay profesiones, te digo, Bruno, con tristeza y también con pasión, hay profesiones que están necesitadas de recuperar la importancia de la escucha, porque la pueden perder, que son las profesiones sanitarias. La pueden perder, por eso se está hablando tanto de humanizar, ¿no? Humanizarlas, claro. Porque cada vez más corremos peligro de que la consulta presencial o telemática se convierta en interrogatorio y en meter datos en un fichero que ya los procesará cada vez más el propio sistema, contrastando con la evidencia que está gestionada a través de la inteligencia cada vez más artificial o congelada, como queramos decir. Y podemos perder el poder de la silla, ¿no? De la silla y de las orejas, para que la anamnesis sea humana y no sea solo un cruzado de datos de resultados de analíticas, bioquímicas. Tal cual. Tal cual. Total, que en la escucha no solamente la persona necesita o desea ser escuchada, también se da la oportunidad, aunque al principio quizás no sea consciente de ello, de escucharse desde otra forma, ¿no? Ya no se escucha aquí, se escucha desde su propia palabra y el eco y la impresión que genera en el que escucha. Lo que pasa es que lo describías ahora también, el sentido de que corremos el riesgo, haciendo referencia en este caso a las profesiones sanitarias o de ayuda, de acompañamiento, decía, corremos el riesgo de automatizar de alguna manera tanto la ayuda que la escucha la pivotemos, o mejor dicho, la construyamos sobre un interrogatorio, ¿no? Así lo he interpretado yo. Claro, y lo curioso es que qué difícil la escucha desde el interrogar, ¿no? Porque hay un ingrediente que es esencial, que sería el silencio en este caso, ¿no? La escucha necesita de silencio, y además de silencios sostenidos, precisamente para que todavía sea más poderosa la expresión en un momento dado y la profundidad de la escucha. Es así, ¿no, José Carlos? Hay un capitulillo también en nuestro libro, hay un capitulillo que es, creo que se titula Verbos Hermanos, que es verbos hermanos de escuchar. Uno es callar, ¿no? Cuando tan torpe la razón se halla, mejor habla, Señor, que mejor calla. Bueno, pues efectivamente el silencio ya es una palabra que damos a la persona, pero lo difícil es hacerlo, acallar las voces interiores. Recuerdo un artículo de un autor, Carlos Alemany, que vive, es muy viejito, que lo publicó con este título, El difícil arte de escuchar. El difícil arte, que me dan ganas de robarle el título, podría haber sido una alternativa a este, ¿no?
El difícil arte de escuchar. Y él decía que tenemos una capacidad de acoger muchas más palabras de las que el otro emite. Por eso podemos ahí darle al por dos, desgraciadamente, ¿no? A lo que voy, y con esto subrayaba la importancia de hacer, como podemos llevar dos conversaciones a la vez, por un lado la que recibimos con nuestro interlocutor y por otro la que tenemos con nosotros mismos, pues de ahí derivaba la importancia de aprender a hacer silencio intrapsíquico, ¿no? A callar las voces interiores que piden derecho de ciudadanía y que en el fondo hay un otro yo dentro que dice, escúchate a ti mismo mientras escuchas al otro. Y si por un lado tiene sus prestaciones esto, por otro lado puede ser el gran límite que nos distraiga, ¿no? Que nos quite esa paciencia y esa presencia plena. Por eso también hoy hay personas que buscan recursos para aprender a hacer silencio, que es como entrenarse para escuchar, ¿no? Lo que pasa es que en el silencio, claro, en el silencio muchos descubrimos con más claridad mucho de eso que acontece en nuestra mente y que puede ser incluso perturbador. En la escucha terapéutica, en el acompañamiento, en la escucha profesional y ese consuelo, ciertamente se requiere también un entreno, un trabajo previo, ¿no? Para eso, para no descubrirse de repente en la escucha del otro, descubrirnos a nosotros mismos y que eso nos perturbe de tal manera que bloquee pues, lo que estamos haciendo en este caso, ¿no? Y ser tres en la conversación en lugar de un yo y un tú que permitan el encuentro. Hay muchos obstáculos para escuchar, ¿no? Algunos son de naturaleza física, si hay ruido, si tenemos frío, calor, lo que sea, ¿no? Pero los más difíciles de gestionar son estos que nos impiden concentrarnos en el otro, más en particular la ansiedad, ¿no? La preocupación por lo que queremos decir, por quedar bien, por dar con la buena interpretación, tener la respuesta ya preparada, para sentir que no hacemos el ridículo, este miedo universal, que son dificultades para la escucha efectiva, para la escucha terapéutica, ¿no? En los contextos particularmente profesionales. Sin duda alguna. Cuando uno lee, escucha y consuelo, la palabra que sana, ciertamente desde esa perspectiva profesional que has comentado, realmente no estás hablando solo de cuestiones que trabajemos los profesionales en una buena crianza, en una gestión de conflictos o una toma de decisiones, en el constructo de una relación sana. El poder de la escucha y el consuelo son cualidades tan necesarias como en ese ámbito profesional de la escucha y el acompañamiento, ¿verdad? Bueno, en contexto educativo, ¿no? Fíjate qué importante es sentirse escuchado en la escuela y en la familia, porque el contexto educativo a lo mejor solo pensamos en la escuela o en la universidad, pero necesitamos y reconocemos a las personas que nos escuchan como les damos una autoridad. Se la damos también a quien habla, ¿no? A quien habla bien. El bien hablante en la antigüedad clásica tiene poderes mágicos, ¿no? Y nos dejamos seducir por el bien hablante, porque es otra clave que he explorado en este libro, Bruno, que es el poder de la palabra, porque la escucha, si es activa, pues espera una devolución, ¿no? Que verifique, que valide con competencia narrativa, que muestre con el riesgo de interpretar, esperemos libres de los peligros de juzgar, ¿no? Pero esperamos la palabra también, esperamos la palabra que transmita que el otro se ha enterado, que nos hemos enterado. Y antiguamente, yo no lo he conocido, pero de haberlo leído y escuchado a algunos mayores, había asignaturas para enseñar a usar la palabra, la oratoria, la retórica. Eran asignaturas que no eran digamos, para enseñar a hablar bonito, ¿no? Y conseguir el aplauso y el beneplácito de la gente, sino eran también enseñanzas para que el otro aprendiera, el alumno aprendiera a usar la palabra al servicio de las relaciones en su vida y en particular de las relaciones profesionales, ¿no? Hoy no hay estas asignaturas.
por desgracia. por desgracia. Aunque es verdad que hay actuaciones puntuales en algunos centros educativos y bueno, en algunos ámbitos, pero ciertamente lo necesitamos. Fíjate, si además hoy que vamos a una economía de tiempo, una economía de palabras, ¿verdad? Y además dejamos la responsabilidad de la comunicación en la interpretación del otro y pues así nos va, así nos va. Bueno, hoy estamos con José Carlos Bermejo en este Café con Autor 85. José Carlos, y como me ocurre con otros autores, pero contigo especialmente, el tiempo vuela, amigo. Y nos estamos acercando al momento de la despedida. A mí me gustaría que hicieras una invitación a ese público que tú crees que puede nutrirse y enriquecerse pues, de una manera más particular con esa nueva propuesta tuya, Escucha y Consuelo, la palabra que será, pero que también hagas una invitación a quien, oye, a quien quiera, pues eso, entenderse, entender mejor y ¿por qué no? Llevar lo que aquí aprenda a su mundo relacional también. Fíjate, yo me atrevería a decir, Bruno, que leer un libro también puede ser fuente de consuelo. Porque el buen libro también es aquel que nos muestra en su, como que aquel que nos presta su pluma, su bolígrafo, y parecería que lo habríamos querido también escribir nosotros, por ejemplo, para honrar el valor de la escucha y la necesidad que tiene nuestra sociedad de ser escuchados y cómo hacer que esto sea operativo en nuestra vida para llevar una vida mejor, una vida buena, ¿no? Una buena vida no es desconectada de los demás, sino con posibilidad de encontrarnos en nuestras verdades. Bueno, yo animo a leer el libro porque me parece que puede tener incluso esta posibilidad de ser un pelín fuente de consuelo para quien quiere encontrar las claves de vida buena, de relación sana. También para aprender a confrontarse, ¿no? A corregirse, a decirse lo que no nos gusta, pero ¿cómo lo vamos a hacer sin escuchar? ¿Con qué autoridad podemos confrontar sin escuchar, ¿no? Sin escuchar. José Carlos, pues un placer escucharte. Ahí quedó esa invitación que me parece ciertamente un estímulo a la lectura y a lo que podamos encontrar en este Escucha y Consuelo, la palabra que sana, nuevo libro de José Carlos Bermejo en Desclés de Brouwer. Queridos amigos y amigas que habéis estado ahí con nosotros, agradecer vuestra presencia, a los que con posterioridad os unáis y comentéis o disfrutéis de este Café con Autor número 85. Muchísimas gracias. José Carlos, como ya me consta, porque también me has adelantado un poco, volveremos a vernos en breve con un nuevo trabajo tuyo. Mis mejores deseos para este nuevo libro que publicas con nosotros, con Desclés, y encantado de verte. Te mando un fortísimo abrazo y a quien nos ha seguido, pues igualmente. Hasta la semana que viene, no, la siguiente, que lo avisaremos, nuevo Café con Autor. Que tengan muy buena semana. Un abrazo con mucho cariño.